Hola, en este video les vamos a hablar sobre los vectores, sus características y algunos tipos. Comenzaremos conociendo qué es un vector. Un vector es un segmento de recta en el espacio que parte de un punto hacia otro, es decir, que tiene dirección y sentido. Los vectores en física tienen por función expresar las llamadas magnitudes vectoriales. El término vector proviene del latín vector vectoris, cuyo significado es el que conduce o el que transporta. Dentro del vector encontramos las magnitudes vectoriales, que son aquellas magnitudes que además de representarse con un número y una unidad, requieren también ser expresadas en el espacio con una dirección y un sentido, es decir, con un vector. Ejemplo: velocidad, desplazamiento, aceleración, impulso, fuerza, peso y potencia. La velocidad nos indica específicamente a dónde va la dirección, ejemplo, 25 km/h. La fuerza indica la fuerza hacia dónde se va a aplicar esa fuerza, ejemplo, 25 newtons. Lo mismo sucede con la aceleración y la fuerza. Para cada magnitud se define una unidad y su medida será dada por un número y dicha unidad. Magnitud, símbolo y unidad. La longitud la representamos con un símbolo X. Su unidad en el Sistema Internacional de Medidas es el metro. Recordemos además que la longitud se puede medir también en centímetros, en kilómetros, en pies, pero que en el Sistema Internacional de Medidas estará representada con metros. Tiempo. Su símbolo, una T. Su unidad en el Sistema Internacional de Medidas es el segundo. Lo representamos con una letra S. Tenemos la masa, que su símbolo es la M. Su unidad en el Sistema Internacional son los gramos, que los representamos con la letra G. Tenemos la temperatura, su símbolo es la T. Su unidad en el Sistema Internacional de Medidas son los grados centígrados. Las magnitudes se dividen en dos: magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. En las magnitudes escalares tenemos que se representan únicamente con un número y su unidad. Ejemplo: 20 grados centígrados, 50 metros cuadrados, 12 kilogramos, 5 horas. Magnitudes vectoriales, además del número y la unidad, necesitan una dirección y un sentido. Ejemplo: velocidad, fuerza, aceleración y campo eléctrico. Características de los vectores. Los vectores se representan gráficamente con una flecha. Asimismo, cuando deben ser expresados en una fórmula, se representan con una letra coronada por una flecha, como les hablaba al inicio. A coronado punto B coronado por C coronado es igual a A por B coronado punto C coronado. La coronado significa la flechita del vector en la parte inferior arriba de la letra. Módulo o magnitud. Se refiere a la longitud, amplitud del vector o segmento de recta. Dirección. Nos referimos a la inclinación que posee el vector con respecto a un eje horizontal imaginario, con el cual forma un ángulo. Sentido o punto de aplicación. Se refiere a la orientación del vector indicado por la cabeza de la flecha del vector. Tipos de vectores. Tenemos los vectores nulos. Son aquellos donde origen y extremo coinciden y por lo tanto el módulo o magnitud es igual a 0. Ejemplo: tenemos un vector A coronado por A, que nos da igual a 0. Vectores unitarios son aquellos cuyo módulo es igual a 1. Vectores fijos son aquellos que expresan un punto de origen además de un extremo, el cual está determinado en un punto fijo del espacio. Pueden usarse para expresar la fuerza aplicada sobre dicho punto. Para representarlo se dice que el punto de origen es A y el extremo es B. Como lo podemos observar aquí, el punto de origen es A y el extremo es B, donde termina la cabecita de la flecha donde indica el vector. Vectores paralelos. Están situados en rectas paralelas, pero poseen un mismo sentido o sentido contrario. Vectores opuestos se caracterizan por tener la misma dirección y magnitud, pero su sentido es opuesto. Vectores concurrentes o angulares
son aquellos cuyas líneas de acción pasan por el mismo punto, es decir, se intersectan. Vectores libres son aquellos vectores cuyo punto de aplicación es intermedio y por lo tanto libre. Vectores equipolentes o iguales son aquellos vectores con igual módulo, dirección y sentido. Vectores coplanarios son aquellos que están en un mismo plano. Vectores colineales, sus líneas de acción se encuentran sobre una misma recta. Vectores axiales o pseudovectores son los que están ligados a efectos de giro. La dirección señala el eje de rotación del segmento. Además de todos estos tipos de vectores que les he mencionado, podemos encontrar también vector en matemáticas y vector en salud. Un vector en matemáticas en el área de cálculo vectorial es un segmento de recta orientado que depende de un sistema de coordenadas en el cual se puede llevar un importante número de operaciones, como suma, resta, descomposición, ángulo entre dos vectores. En salud podemos encontrar en la medicina que un vector es todo ser vivo y orgánico capaz de transportar virus, bacterias, hongos o parásitos de un ser infectado a otro sano. Ejemplo, el mosquito Aedes aegypti es el vector del dengue y de la fiebre amarilla, es decir, es el responsable de transportar el agente que transmite la enfermedad. A continuación, les presentamos la bibliografía utilizada para llevar a cabo este video. Espero les haya gustado y que tengan un feliz día. Muchas gracias.